Buenas tardes, iniciamos nuestra clase Pensamiento Matemático para el segundo semestre, Grupo B. En esta ocasión vamos a ver algunas actividades de carácter lúdico o recreativo. Se pretende plantear dos ejercicios de carácter recreativo, más o menos para distraer un poquito, con la finalidad de desarrollar la lógica, no la lógica matemática, sino una lógica situacional. Son dos ejercicios que pretendemos se resuelvan dentro del parámetro de ese tiempo de clase. Y además, una propuesta específica, un ejercicio típico en donde se apliquen una o dos veces los factores de conversión o las unidades de conversión para poder hacer un cálculo matemático un poquito más formal. En este sentido, tenemos tres actividades, tres ejercicios que nos permitan desarrollar, primero, la lógica situacional y segundo, recordar las actividades y la información que hemos recabado hasta la fecha de hoy, miércoles 21 de abril del 2021. Y entonces tenemos preparados dos videos. Un video, más bien un ejemplo o un ejercicio de cálculo, de un cálculo más o menos formal o más o menos sencillo para poder desarrollar esta actividad en donde hemos de recordar algunas cuestiones de las clases anteriores. Por lo tanto, estamos esperando que se integren algunos alumnos y pues la clase es para ellos. Los alumnos deben estar en clase. Estamos practicando la actividad de clase virtual y pues dependemos de que los alumnos se integren a la clase. Ellos son los que deben resolver estos ejercicios porque está dirigido a su razonamiento y a su, ¿cómo se puede decir? Manejo de información o conocimientos previos. En ese sentido, los conocimientos previos nos permitirán realizar los ejercicios. Si no hay alumnos, entonces solamente dejamos correr los videos y vemos cómo fue la solución y más o menos dejaremos planteado el ejercicio formal para otra ocasión en la que los alumnos sí estén presentes y entonces ellos sean los que traten de resolver el ejercicio propuesto. Y no es un ejercicio muy difícil. Ya se encuentra integrándose una compañera alumna, Catherine Valencia. Catherine Valencia, bienvenida a clase. Bienvenida a clase. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Preparada ya para la última actividad del día? Sí, Muy bien, muy bien, muy bien. Si no hay mucha molestia, escribe cuál es el objetivo de la clase de hoy. En esta clase de hoy tenemos propuestos dos ejercicios algo informales en los que se llaman matemáticas recreativas o lúdicas, más o menos para que te diviertas un poquito pensando en propuestas de solución. Un ejercicio, ese sí, es un ejercicio formal en el que se requiere aplicar los conocimientos previos. Bien, entonces vamos a plantear los problemas, los vas a copiar por favor y nos vamos a divertir un poquito en el sentido de que pues los vamos resolviendo poco a poco y vemos cuál es el resultado final más o menos.
Planteamos el primer ejercicio. En este primer ejercicio se pretende colocar en los círculos los números del 1 al 6. Observa que en cada uno de los lados del triángulo hay 3 círculos y usted va a colocar números ahí del 1 al 6 de tal manera que la suma en cada lado sea 10. Sumes aquí 10, sume 10 y sume 10 los números que están planteados ahí. ¿Sale? Entonces, realiza tu dibujo, el triangulito, y le pones ejercicio número 1 y escribes en cada uno de los lados los números distribuidos deberán sumar 10. 10 en cada lado. Es un primer ejercicio, ¿ya? Bien. En el segundo ejercicio está aquí planteado. Este es uno un poco más formal. Y dice así, ¿ya estás disponible para escribir el ejercicio número 2? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, en el ejercicio número pregunta, ¿cuánto costará? ¿Cuánto costará un perfume? ¿Cuánto costará un perfume? Coma. Si su precio está cotizado, bienvenido Durán, estamos escribiendo ya 2 ejercicios. En el primero se pone a la vista un triángulo y en el triángulo, en los círculos vacíos, se va a hacer una distribución de números de tal manera que en cada círculo se ponga un número, pero la suma en cada lado sea 10, sea igual a 10. Ese es el ejercicio número 1. ¿Sale? Copia ese dibujo, por favor. Y luego, el ejercicio 2 lo empecé a dictar. Lo empezamos a dictar. Ya está integrando Kevin Tobar. Y vamos a pasar lista entonces. Durán Espinosa. Presente. Kevin Tobar. Presente. Es Joseph Reyes. Joseph Reyes. Presente. Vi que estaba tratando de integrar Kevin Tobar. No, pero ese no es de aquí, de este grupo, ¿verdad? Bien. Sale. Entonces, copien ese triángulo, por favor. Copien el triángulo y distribuyan los números de tal manera que la suma total en cada uno de los lados sea igual a 10. Perfecto. Bien. El ejercicio número 2 lo van a escribir, por favor. Yo se los dicto. Y dice así, ¿cuánto costará un perfume? ¿Cuánto costará un perfume? Espere. Sale, me indican cuando ya continúe yo. ¿Ya? ¿Puedo continuar con el dictado? Ya. Órale. Entonces, pregunta,
¿Cuánto costará un perfume? Copy, coma. Si su precio está cotizado, en $15, está cotizado en $15 por cada onza fluida o de fluido, por cada onza de fluido. $15 por cada onza de fluido, coma. Pero el frasco pequeño contiene 38 mililitros. Contiene 38 mililitros. ¿Cuál será su precio en dólares y en pesos mexicanos actuales? ¿Cuál será su precio en dólares y en pesos mexicanos actuales? Profe, ¿lo puede repetir? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el frasco pequeño. Ajá. Pero el frasco pequeño contiene 38 mililitros. El frasco pequeño contiene 38 mililitros. Pregunta, ¿cuál es su precio en dólares? ¿Cuál es su precio en dólares? Y su equivalencia en pesos mexicanos actuales. Y su equivalencia en pesos mexicanos actuales. Bien. Vamos a la siguiente propuesta. Vamos a dejar las tres propuestas y vemos cuál es el que nos va a facilitar. Bien, entonces ya estamos. Vamos a ver la siguiente propuesta. Bien, lo hacemos grande para que se vea un poquito más significativo. Y entonces lo regresamos un poquito. Y ahí ya lo tienen. Ese sería el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. Igual, un triángulo, pero ahora son 4 circulitos en cada uno de los lados. Y como ven, antes era 10 la suma, ahora debe ser 20. Y entonces, si resolvemos el primero, tenemos básicamente la plataforma de solución del tercero. Distribuir en los círculos vacíos, lógicamente, los números del 1 al 9. Con la condición que la suma de cada lado sea igual a 20. Entonces, teníamos del 1 al 6 en el ejercicio anterior, pero la suma era 10 y eran solo 3 espacios. Ahora tenemos 4 espacios en cada uno, pero ya tenemos la primera etapa de haber resuelto posiblemente el ejercicio número 1. Bien, entonces terminen de copiarlo y tomen alguno, nos lo explican, quien lo resuelva y compartimos los resultados. ¿Qué les parece? El más sencillo es el primero, de ahí le sigue el segundo y por eso es que lo tomé en ese orden, primero, segundo, tercero. Ese es el tercero, que pudiera estar un poco más complicado, más o menos. El segundo ejercicio aplica la cuestión de los factores de conversión y al aplicar... Profe,
Dígame. Yo ya resolví el primer triángulo. ¿Lo tienes a la vista? ¿Puedes ponerlo? Sí, permítame. Lo hice un poco pequeño. A ¿No ver, hay vamos a ver. problema? Oh, ahí lo acercas a la cámara. Ahí está, más o menos. A ver, habla de algo mientras se pudiera que captures toda la pantalla. O sea, digo los números que puse en cada lado para No, que todavía diera no, 10. todavía no, Ah, todavía no. Nada más ponlo a la vista. ok, espera. Un poquito más abajo. Ahí, ya no lo muevas. No se distinguen los números muy bien. Los puedes poner afuera, pero grandes, un poquito más grandes. Sí, profe, espérame. Sí, y ya puse la cámara o la pantalla completa y se vio pequeñito todavía. Bien, entonces vamos a compartir. ¿Qué dice Catherine? Joseph, ¿qué dicen? Pero no hay 7 en el primero, es del 1 al 6. Ah, Sí, te falló ese detalle, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es un detalliux, por eso era importante que lo viéramos más o menos. ¿Qué dice Catherine Valencia? Trató de resolverlo. Joseph Reyes ha tratado de resolverlo. Estoy en eso, profe. Ah, pues apúrele, apúrele, muchacho. No nos podemos quedar atrás ni afuera, dicen los, ¿cómo se puede decir? La SEP. Nadie afuera, nadie atrás. Todos tenemos que ir empujando, avanzando, parejito. De esa manera, el conocimiento se vuelve homogéneo y nadie queda atrás, nadie queda adelante, todos vamos parejitos, vamos hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí Durán creo que ya lo resolvió, pero como puso ese número, entonces, relativamente bien. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la estrategia? Y pues evidentemente saber qué es una estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? O dicho de otra manera, ¿cuál es la forma práctica de resolverlo o ejecutar la solución? ¿O por qué camino nos iríamos para resolver ese asunto? Bien, Catherine, ¿qué dice? Me interesa el pensamiento femenino porque las mujeres también tienen derecho a todo, a aprender, a desarrollar la mente, a proponer soluciones de carácter lógico. ¿Cómo ves? De la estrategia. Sí, del triángulo o de la propuesta de lo del precio del perfume. Ahí ya estoy mostrando algo incómodo. ¿Cuánto costará un perfume? Si su precio está cotizado en $15 por onza de fluido. profe, Diga.
Ahora sí ya tengo bien el resultado. Órale, muéstralo, por favor. Estamos en pantalla completa ahorita para que se vea lo de Durán Espirosa. Y pregunté respecto a cuál fue la estrategia. Ahí está. Bien, la suma, perfecto. 5, 4, 1, 5, 2, 3, 6, 3, 1. Muy bien. Esa es una buena respuesta. ¿Ya lo vieron, Catherine y Joseph? Bien. Pues sí, Sí, ya. sale. Y entonces preguntaba, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de solución? ¿Cuál es la estrategia de solución para resolver este pequeño problema? Y entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo realizamos? Vamos a ver el video y luego, pues, de ahí vemos la estrategia. Bien, entonces, dice que no permite la minimización de este asunto. Bien, entonces, este sí lo podemos minimizar y vamos al primero. Sale, pues. Entonces, acertijo en matemáticas. Tenemos el sonido y lo hacemos más grande. Bien, lo que viene a continuación es la estrategia de solución, ¿de acuerdo? La estrategia de solución. Bienvenidos de nuevo a Uncomo. En este nuevo vídeo os vamos a enseñar a solucionar un acertijo como este. ¿En qué consiste este acertijo? Como vemos aquí tenemos un triángulo que tiene un total de 6 redondas y en el medio tenemos el número 10. Lo que tenemos que hacer es poner estos números del 1 al 6 de tal manera que sumando los lados nos dé el valor de 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colocar los números de tal manera que evidentemente quede solucionado. Voy a dejaros un rato para que lo podáis solucionar. Muy bien, ¿lo habéis encontrado? A ver, vamos a empezar un poco, si no lo habéis hecho, vamos a explicar cómo lo tenemos que empezar a hacer. Lo más importante de todo es tener en cuenta los valores grandes. Es muy importante saber dónde tenemos que colocar los valores mayores, ya que así podremos ir reduciendo. Vamos a empezar, por ejemplo, poniendo el 6 en esta de esquina. Si tenemos el 6 en una de las esquinas, únicamente luego el 5 lo podremos colocar en el otro lado del todo, ya que si ponemos el 6, ponemos aquí el 5 aquí, aquí o aquí, la suma ya segura será de 11, por lo tanto esto ya no valdría. Entonces la siguiente solución veríamos aquí que claramente tendríamos que colocar el 5 aquí. Pero ¿qué sucede ahora? Que al querer colocar el 4 ya también nos pasamos en todo. ¿Por qué? Porque el 4 únicamente podrá ir en estos 4 sitios. Y en cualquiera de los 4, si lo ponemos aquí, aquí, aquí o aquí, ya sumarían 10 mínimo y luego poniendo cualquiera de los otros números, esto ya no se podría solucionar. Por lo tanto, esta manera de empezar no sería la correcta. Vamos a hacer ya la solución directa. Evidentemente lo podemos hacer de maneras distintas, pero siempre solucionándolo poniendo los números de tal manera que vayan sumándose bien. Lo primero que podríamos hacer, ya hemos visto que poniendo el 6 en las esquinas no puede ser, vamos a poner, por ejemplo, el 6 aquí. Una vez hemos puesto el 6 aquí, el 5 ya solo tiene 2 sitios posibles donde ir, que son este de aquí, ya que no tiene nada que ver con este, o estos dos de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el 6 lo hemos puesto aquí, vamos ahora a colocar el 5 aquí. De esta manera ya hemos sacado el 6 y el 5 de nuestro problema. Ahora el siguiente es el 4. ¿Dónde vamos a poner el 4?
Pues el 4 lo podemos poner tanto aquí como aquí, ya que si lo ponemos en las esquinas sería 6 más 4 más un número, ya superaría el 10, por lo tanto no pueden ser. En cambio, si lo ponemos aquí es 5 más 4, aún podríamos poner el 1 y aquí igual. En este caso vamos también a poner el 4 aquí abajo. Una vez ya hemos puesto el 4 aquí abajo, ya el problema es muy sencillo de solucionar. Está claro que aquí ya sería el 5 más el 4 son 9, únicamente tenemos la opción de poner aquí el 1. Y ahora la siguiente solución sería ver estos dos, el siguiente. El 1 más el 6 es 7, más 1 más el 3 tendríamos 10. Por lo tanto, aquí hemos sacado el 1, colocamos el 3 aquí y vamos a comprobar que el último agujero que nos queda, la última redonda, es correcta. El 5 más 3 son 8, más 2 tendríamos 10. Así está, y es la misma solución que tiene el compañero Durán Espinosa, ¿verdad? ¿Así lo pusiste? Sí, profe, así lo puse. Muy bien, entonces la estrategia es la acción de desarrollar a desarrollar para resolverlo, la acción que se debe hacer para resolverlo. ¿Cómo se inició Profe, la estrategia? Con el número es mayor. bueno, o sea, respecto a la pregunta que, bueno, del problema, yo diría que es, o sea, empezando igual, o sea, como por el número mayor y empezando por los lados, o sea, también depende mucho las esquinas y todo eso. Exacto. En general, a eso le llamaremos estrategia. ¿De acuerdo? Y entonces, como lo había propuesto, el 6 en un lado que fuera neutro. Luego, el 5, si ponemos el 6 en esa parte, hay dos lugares posibles. El de la esquina esta o los dos centros de aquí, para que lo dejemos alejado. Si lo ponemos en esta esquina, entonces es igual la cuestión más o menos. Pero aquí pondríamos el 5 en medio, y si ponemos el 4 en el extremo donde va el 5, a lo mejor ya no quedaría, ¿eh? Ya no quedaría. 5 más 4, 9, y 1, 10. Pero entonces 4 más 2, 6, más 3, 9. Entonces, en este último lugar ya no completaríamos el 10. Por lo tanto, podemos más o menos distribuirlos de manera radial, se puede decir, cambiar la posición y entonces, pues relativamente realizar la solución. Bien, hasta ahí. Muy bien, Durán. Perfecto. Vamos con el siguiente, con el número 2. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el primer paso? Siempre tienen que pensar en eso. Deben preguntarse, ¿cuál es el primer paso de solución? ¿Ya entendí el problema? Según Polya o según Schoenfeld. ¿Ya entendí el problema? Bien, si lo entendí, entonces veo, ¿qué problema es parecido a este que haya yo resuelto anticipadamente? Y si lo resolví, ¿cómo lo hice? ¿Cuál fue la forma? Bien, ¿quién me dice cuál sería el primer paso ya después de lo de Polya? Ya en la acción, ¿cuál es el primer paso a resolver? Para resolver la pirámide, No, este ya lo resolvimos, ¿no? Este ya, el de la pirámide. Ya está ahí, ya hubo una estrategia, pero el segundo problema, el de la botellita de perfume, en donde cada onza de ese perfume o cada onza líquida cuesta $15. Y queremos saber cuánto costará esa botellita de 38 mililitros, 38 mililitros ya en dólares y luego convertido a pesos mexicanos actuales. ¿Sí?
Primero hay que Entonces, saber cuánto vale la onza. $15 la onza de fluido. Entonces, ya tenemos un precio. Cada onza de fluido cuesta $15. Pero tenemos la presentación más pequeña de 38 mililitros. Entonces, ¿cuánto debemos pagar en dólares? Y además, su equivalencia en pesos mexicanos. ¿Cuál es el primer paso? Dígame. Hay que saber cuánto vale un mililitro. Más o menos, pero apliquemos la estrategia de solución de los factores de conversión o de las unidades de conversión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso para utilizar los factores de conversión? ¿Cuál es el primer paso? Ahí está a la vista todo el enunciado. ¿De acuerdo? Bien. El primer paso, escríbanlo por favor. El primer paso es recordar la información necesaria para transformar las unidades de una escala a otra o de una unidad de medida a otra. ¿De acuerdo? Recordar para construir el factor de conversión. Nosotros le llamamos unidad de conversión. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es esa información que requerimos? Catherine, revise sus apuntes. Joseph David, revise sus apuntes. Y vemos. Método Polya. Método de Polya fue el anterior, el de los 4 pasos. Entender el problema, recordar cómo se resolvió un problema anteriormente, desarrollar la estrategia en este nuevo problema y luego llegar a un resultado y comprobar que el resultado es el correcto. Esa sería la metodología de Polya por los 4 pasos. El de Schoenfeld diría que el quinto paso es el control, tener un control estricto en cada una de estas etapas anteriores para pasar. Hubo control aquí, fue la información suficiente y adecuada, ya pasamos a la siguiente etapa. Luego, para la tercera, el control es importante. Para la cuarta, control de lo que hicimos y de lo que nos relativamente estamos obteniendo. Pero esa es una metodología general. Y entonces, aquí, ¿cuál es el primer paso de solución de acuerdo a lo que se requiere para resolverlo? Recordar los elementos necesarios para la unidad de conversión. Y entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios? Pues las equivalencias. Y entonces, esa es, y aquí lo tenemos a la vista. Ahí está. ¿Sí se ve? Recordar esa información. ¿Qué dice ahí Durán? O Joseph de Reyes. Hasta abajo, lo que se está viendo en pantalla. 1 litro igual a 33.814 fluido sobre Onzas es onzas de fluido. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro primer información. Y entonces ya tenemos que será 1 litro arriba y tenemos onzas abajo y entonces ya podemos construir nuestro primer factor de conversión. ¿Cuántos vamos a necesitar? 2. Vamos por el segundo factor de conversión. Ahí está. Observa. Antes teníamos 1 litro, pero 1 litro no nos sirve
porque estamos tratando de convertir a mililitros. Y entonces ahora ponemos lo mismo, pero 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Y entonces ya con esto podemos construir nuestro primer factor de conversión. Escríbanlo, por favor. Escríbanlo, por favor. 1000 mililitros es igual a las mismas 33.814 onzas de fluido o fluido. Onzas de fluido. ¿Sale? Como está escrito en inglés, ounces fluid. Ahí está. Entonces, Todavía no lo quite, profe, ahí espérese no, tanto. no, ahí está. Y con esta última información, si ponemos esto dividido entre esto, como es lo mismo, nos da 1. ¿De acuerdo? Por eso se llama unidad de conversión. Ya, profe, ya lo copié. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ponemos la información. Queremos convertir 38 mililitros a onzas de fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a taparlo del medio para que quede a la vista solo lo más importante. 38 mililitros lo vamos a convertir a onzas de fluido. ¿Sale? Bien. Y entonces lo realizamos con esta unidad de conversión, salida de aquí. 1 litro sobre 1000 mililitros. 1 litro sobre 1000 mililitros. Pero abajo ponemos los mililitros. ¿Sí? Abajo ponemos los mililitros para que se eliminen. Pero estamos multiplicando 38 por 1 y luego por otro 1 sale. Y entonces ahora vamos a eliminar los litros abajo y arriba. Los vamos a eliminar y decimos que 1 litro equivale a 33.800 mililitros, onzas de fluido. Lo podíamos haber hecho desde aquí, con estas dos informaciones, pero lo fui más o menos suavizando para que se viera aquí. ¿Sale? Ahí está. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Cópienlo, por favor. Y resuelven, por favor. Cópienlo. Espérese, profe. Catherine, ¿lo está copiando? Sí, ya la copié. Órale. Durán, ¿ya lo copió? Sí. Órale, bien. Es que ya me cansé de cargar el pizarronzote. Bien, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Primero en dólares y luego la equivalencia en pesos mexicanos. Tenemos que saber cuánto vale el dólar, ¿no? Pues sí. Y nosotros, pues más o menos le podemos decir, supongamos que el precio del dólar en pesos equivale a tanto, y entonces ya damos un resultado. 20 pesos vale. Más o menos podemos poner ese precio. ¿Sale? Entonces convenimos los cuatro que estamos en este ejercicio, que actualmente el dólar costará o se intercambiará por 20 pesos. $1, 20 pesos. Sería el tercer factor de multiplicación. ¿Sale? Entonces, como nuestro precio, bueno, el resultado nos lo va a dar en onzas, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que tenemos ese resultado en onzas de fluido, le vamos a poner 1 onza de fluido, $15 abajo.
y luego arriba, si tenemos dólares abajo, ponemos $1, 20 pesos. Y entonces el orden es muy importante para llegar al resultado. ¿Vale? Tenemos 6 minutos ya para terminar nuestra clase y habíamos propuesto el ejercicio número 3, más o menos. Ese quedaría de tarea, ¿cómo lo ven? Y entonces me interesa saber el precio y cómo resolvemos este asunto. ¿Quién me dice, ya lo resolvieron? ¿No lo resolvieron? Yo me quedé hasta acá, ¿eh? A propósito. Ahí. Mililitros con mililitros se elimina. Litros con litros se elimina. Y entonces, ¿qué hacemos con esta información? Pues multiplicamos 38 por 33.814 y el resultado lo dividimos entre 1000. El resultado nos lo va a dar en onzas de fluido. Por lo tanto, esa cantidad la vamos a multiplicar por ¿cuál? ¿Qué cantidad? Pues por 15, porque son $15. Y luego, $15 lo vamos a multiplicar por 20. Serían, bueno, redondeando, serían 299 pesos. 299 pesos. ¿Cuántos dólares costaría? ¿Y cuál es el resultado de fluido? Son de los $15, son 299 pesos. Ah, sí, No, pero ¿cuánto te dio de resultado esta operación? ¿Cuánto te dio de resultado esto? ¿Cuál, profe? La de 33. La de 38 por 33. Ajá. Y luego divides entre 1000. A mí me salió. A Ajá. mí ¿Cuánto? esa me salió 1259.32. No sé si esté bien. Pero todavía tenemos que dividir entre 1000, ¿no? 12.5. Ahí está. Ajá. Como es 59, lo Pero podemos, igual a ti, pues, lo podemos subir a 12.6. ¿Qué les parece? Sería lo correcto. Sí, ¿verdad? Entonces, ponemos que son, seguro, 12.6. Sí. Segurísimo, segurísimo. A ver. Entonces, realicemos este ejercicio de 33, es 38, perdón. Entonces vamos a multiplicar 38 por 33.814 igual. El punto va ahí, 1.2849. 1.28. ¿Sale? O 1284 es 1284.93. 1284. Luego lo dividimos entre 1000. Entre 1000. Y el resultado es 1.28. Le ponemos 1.29, ¿no? Pero son onzas. 1.29 onzas. Entonces hubo un pequeño error. 1.29 onzas de fluido. profe, es Dígame. que mi internet. Diga. Su internet al parecer le está fallando, profe. ¿El mío? No, el de Joseph. Ah, bueno. Entonces pongan, mira, 1.29 onzas de fluido. Ya nada más tenemos poquito tiempo.
Ahí está. Y entonces 1.29 por 15, porque es una onza con casi un cuarto, un poco más de un cuarto, por 15, Son 19.35. 19.27, ¿no? Bueno, a mí me salió 19.35. Pues le ponemos 19.3 para que estemos equilibrados. ¿Te parece? Y Sí, profe. entonces le vamos a poner un precio mediano. 19.3 por 20. Y entonces ese sería el resultado. 380 386 pesos. Una botellita de mexicanos. 38 mililitros, 386 pesos. Y entonces ya hicimos algo utilizando los factores de conversión y relativamente, pues, hemos resuelto el ejercicio. ¿Cómo lo ves? Tenemos menos de un minuto ya para retirarnos. Estuvo fácil, profe. Estuvo bien, ¿no? Clave de la solución, recordar los elementos para la unidad de conversión que se requiera. ¿Sí? Y queda el otro triángulo, el de los 4 círculos en cada lado. Bien, entonces, ¿estuvo buena la clase, Catherine? Sí, profe. Bien, apunte porque luego no sacan apuntes. Durán Espinosa, ¿alguna duda o algo?